Ya, ahora sí, les doy la bienvenida. Esta es la clase número 9, ¿ya? Donde vamos a comenzar a estudiar. Todavía estamos en el eje de, em, de álgebra y funciones, y lo que vamos a estudiar hoy día es razones y proporciones. Les quería comentar, voy a sacar esto. Sí, voy a sacar esto. Les quería comentar, muchachos, que estuve revisando el temario de Matemática 1 y 2, ¿ya? Y dice, bueno, sacaron bastantes cosas, ¿ya? Sacaron números complejos, sacaron funciones. Solamente de funciones vamos a estudiar función lineal, función afín y función cuadrática, ¿ya? O sea, el temario está un poco más simple, tanto para matemática 1 y 2. ¿Por qué junto el temario de ambas matemáticas? Porque cuando estuve mirando la publicación oficial del DEMRE, dice en matemática 2, en el temario, dice todo esto es preguntable también en matemática 1. Entonces yo no sé por qué hacen la diferencia si al final lo van a preguntar en ambas cosas. Entonces hice una fusión, ¿ya? Entonces, por todo lo que vamos a ver durante las siguientes clases, va a entrar, vamos a estudiar, van a estar listos para las dos pruebas, ¿ya? No se van a dar ni cuenta. Ok, razones y proporciones. ¿Qué conceptos vamos a estudiar hoy día? Hoy día vamos a definir lo que es una razón muy cortito, nada de extendernos, lo puntual, lo que tienen que saber, también de proporción, serie de razones, proporcionalidad directa, la inversa también, porcentaje, interés simple y compuesto. Y para cada uno de los conceptos vamos a ir desarrollando algunos ejercicios. Ujú. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, muy cortito, como les digo. ¿Qué es una razón? ¿Ya? Em, Voy a ponerlos aquí. ¿Qué es una razón? ¿Cierto? Y simplemente es una comparación, ¿ya? Entre dos números, dos cantidades, mediante su cociente. Recordemos que cociente nos referimos a la división, ¿ya? A la división. Lo vamos a escribir como A dividido en B o A fraccionado en B. Pero vamos a cambiar el lenguaje, porque esta fracción ya no es una fracción como tal, sino que es una razón, ¿ya? Y la vamos a leer A es a B, ¿ya? Y lo importante acá que tenemos que entender que el numerador ya no se va a llamar como tal, sino que le vamos a decir antecedente y el denominador le vamos a decir o lo vamos a renombrar como consecuente, ¿de acuerdo? Esas son las cosas muy puntuales que tienen que saber de razón, ¿ok? Y un ejercicio muy simple. Estos son ejercicios de desarrollo, pero da lo mismo porque igual puede entrar, ¿ya? Dice, en un sitio rectangular cuyas dimensiones son 0,06 kilómetros de largo y 20 metros de ancho. La razón entre el largo y el ancho respectivamente es. Entonces, podríamos hacer un dibujo que represente a este sitio, ¿cierto? Que es rectangular, bueno, no es tan perfecto mi rectángulo, y sus dimensiones son 0,06 kilómetros de largo y de ancho son 20 metros. Lo primero que tengo que revisar es que las unidades que están ahí expuestas son distintas. Por lo tanto, o lo pasamos a kilómetros, los kilómetros a metros o viceversa, ¿ya? Y así aprovechamos de recordar cómo se transforman o se convierten estas unidades, ¿ya? Yo lo pasaría a metros, ¿de acuerdo? Y tenemos que recordar que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿cierto? No a 100, ¿ya? A 1000 metros. Por lo tanto, 0,06 kilómetros, ¿cuántos metros son?
y así igualamos la unidad con el ancho de este sitio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que simplemente multiplicar, ¿ya? Multiplicar cruzado, ¿cierto? Porque esta es una ecuación de primer grado. Multiplicamos cruzado y nos queda 1000 por 0,06, ¿cierto? Y ese producto nos va a quedar rápidamente 60, ¿de acuerdo? 60 metros. Y ahí tenemos igualado nuestras unidades. Por lo tanto, lo que nos piden... Uy, mi gato me está reclamando. ¿Me dan un segundo? Lo voy a abrir la puerta, pero me disculpen. Pitágoras. Ya, pa' afuera. Perdón. Ya. Entonces, ahora simplemente tengo que hacer la razón. Lo importante para poder construir una razón, yo les recomiendo que se guíen por el texto, porque dice la razón entre el largo, o sea, 60 metros, ¿de acuerdo? Entre el largo y el ancho, o sea, 20. Y lo ideal es simplificar, ¿cierto? Podríamos simplificar por 20 el antecedente y por 20 el consecuente y nos queda 3 es a 1, ¿de acuerdo? Aquí sí vamos a considerar si el consecuente es 1, porque antes cuando lo vemos desde el punto de vista de fracciones, no poníamos el denominador 1, pero aquí sí, ¿ya? O lo podríamos escribir como 3 es a 1, ¿de acuerdo? Y ahí está la razón pedida. ¿Alguna duda, algo que decir? Ya, son detalles bien simples, pero tenemos que recordar e ir recopilando los conceptos que tenemos que manejar, ¿de acuerdo? Tengo Otro, una duda. dígame, Dante. ¿Por qué se simplifica por 20? Que me perdí. Porque el valor común que hay entre 60 y 20 es 20. Ahora, Ah, ya, si no se logra ver enseguida, podemos ir de a poquito, parcialmente, y podríamos simplificar por 2, porque ambos números son pares, y nos queda 30, ¿te fijas? 10. Ah, mira, se puede seguir simplificando por 2, y así sucesivamente. Mira, acá lo podríamos simplificar por 5 por 5 y nos queda 3 y 1. O 3 es a 1, ¿ya? Lo ya. simplifiqué por Sí, 20 sí. para corte camino, ¿no? ¿Ya? Ok, sigamos con otro ejercicio. Si el antecedente, vamos a correr esto, si el antecedente de la razón es 3 es a 4, se duplica y el consecuente aumenta en 2 unidades. Se obtiene la razón, ¿ya? Entonces uno tiene que manejar los conceptos a que se refieren y tenemos una razón, ¿cierto? Donde el antecedente se va a duplicar, o sea, 3 por 2 y el consecuente va a aumentar en 2 unidades, ¿cierto? Por lo tanto, resuelvo esto aritméticamente, nos queda 6 y 6, ¿ya? Por lo tanto, la razón, si lo simplificamos por 6, nos queda 1 es a 1 o 1 es a 1. Muy simple, ¿cierto? Sigamos con otro ejercicio. Dice, si el valor de la razón 7 es a 4 se redondea a la décima, se obtiene. Mira, acá sí tenemos que calcular la razón, ¿cierto? Que es el resultado de esa división, por decirlo así. Tenemos muy rápido 7 dividido en 4. El 7, perdón, el 4 en el 7 está contenido una vez y me sobra 3. Luego ponemos coma al cociente y 0 al resto y nos queda que el 4 está contenido 7 veces, en el 30 nos sobra 2. Ya podemos poner en forma liberada ceros en el resto y aquí nos quedaría 5 y nos queda 0.
Y ahí está la división. Nunca está de más recordar cómo se divide. Pero, bueno, este 1,75 sería nuestra razón, ¿de acuerdo? Pero nos piden que la redondeemos a la décima. Y la décima se refiere al número que está inmediatamente después de la coma, ¿ya? Esa es la décima, ¿de acuerdo? El 5 vendría siendo la centésima. Centésima. Y después si hubiese otro, la milésima y así, ¿de acuerdo? Entonces nos dicen redondee a la centésima. Como es 5, podemos redondear o aproximar el 7 a 8. Por lo tanto, la razón redondeada a la décima es 1,8. ¿De acuerdo? Yo sé que son ejercicios bien simples, pero son necesarios para ir recordando conceptos para poder enfrentar otro tipo de ejercicios, ¿cierto? Número 4 dice, el segmento AC de la figura, AB es 3K, o sea, todo este pedacito mide 3K, y BC mide o equivale a 2K, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la razón entre AB, o sea, este trazo, y la razón del trazo AC? O sea, la razón de este trazo AB versus el trazo AC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto sería AB es 3K, ¿cierto? Luego, el trazo AC equivale a 5K, porque 3 más 2, ¿cierto? Sería 5K. Eso sería la razón. Pero tenemos que simplificar las K, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos queda 3 es a 5. Esa sería la razón. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Sigamos entonces. Otro concepto que tenemos que recordar es la proporción, ¿cierto? Lo que es proporción. Por lo tanto, ¿qué tenemos que saber de una proporción? Que es una igualdad formada por dos razones, ¿cierto? Donde las podemos, bueno, acá las puedo reescribir como así, dos razones, ¿de acuerdo? O en forma horizontal, así, y la vamos a leer A es a B como, ¿de acuerdo? Como C es a D, ¿ya? Y lo importante también que tenemos que saber de esto, que tienen conceptos esta proporción. A D le vamos a llamar extremos, ¿de acuerdo? Extremos, extremos, y BC le vamos a llamar medios, ¿ya? Se ve mejor cuando está en forma horizontal esta proporción, porque acá, cruzado, serían los extremos, ¿de acuerdo? Y acá estaríamos frente a los medios, ¿cierto? Pero se aprecia mejor cuando está como horizontal, ¿sí? Otro concepto que tenemos que recordar, el teorema fundamental, que dice que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿A qué se refiere con esto? Que para poder corroborar si dos fracciones o dos razones están en proporción, si yo multiplico cruzado, ¿ok? Los extremos versus los medios, el producto tiene que ser igual. Si es igual, quiere decir que esas dos razones están en proporción, ¿de acuerdo? Porque uno puede poner cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier razón o cualquier fracción y no necesariamente estar en proporción. ¿Y cómo lo corroboro? Con el teorema fundamental, que al multiplicar
cruzado, ese producto nos tiene que dar igual. ¿De acuerdo? También usábamos esto de multiplicar cruzado cuando comparábamos fracciones y saber quién es mayor, quién es menor o si eran iguales. ¿Ya? En este caso, cuando sean iguales es porque están en proporción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, unos ejercicios muy simples, muy simples. ¿Cuál de las siguientes parejas de razones forman una proporción? Entonces, antes de corroborar si son proporción, le vamos a llamar pareja de razones. Si cumplen el requisito del teorema fundamental, le vamos a decir proporción. Por lo tanto, mira, 5 por 8, lo vamos a poner aquí arribita, es 40. 4 por 10 es 40. Ok, son iguales, por lo tanto, sí es proporción. Muy simple, ¿cierto? Pero muy necesario. Acá, veamos. 6 por 9, que son los extremos, sería 54. ¿Ok? Y 3 por 18, veamos, 18 por 3, 3 por 8, 24, ¿cierto? 24, 3 por 1, 3 y 2, 54. Mira, nos da lo mismo. Por lo tanto, sí es proporción. La última pareja, habría que multiplicar. Vámonos por el más fácil o el más simple para resolver, que es 2 por 21. Sería 42. ¿De acuerdo? Pero mira, para que no hagan la multiplicación entera, 3 por 8 ya sabemos que es 24. Por lo tanto, 3,5 va a ser algo relativo a 24. Entonces, no vamos a estar ni cerca de 42. ¿De acuerdo? Pero en realidad a 28. Pero para que ustedes estimen y no estén haciendo cálculos de más. Ah, pero mira, 3 por 8 es 24, pero ¿y si lo multiplicamos por 0,5, ¿cierto? No me va a dar 42, por lo tanto, no va a ser igual. Entonces, esa pareja de razones no es proporcional. ¿Cómo se hizo este ejercicio? Con el teorema fundamental. ¿De acuerdo? Ok, el valor de P, perdón, en la proporción es, ya, ahí está hecha una proporción. Ya, y esto también es muy simple, pero apareció en una pregunta de prueba. Esto es una ecuación de primer grado, ¿cierto? Donde para poder despejar la incógnita, en este caso P, simplemente tenemos que también multiplicar cruzado. Y en este caso, el 6 que está dividiendo a P pasa multiplicando a 5, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda P es igual a 5 por 6 dividido en 3. Luego, eso lo voy poniendo al lado porque no sé si tengo más espacio abajo. 5 por 6 es 30 y luego eso, P es 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, P es 10. Otro, para que alcancemos a ver todos. Dice, un trazo AB mide, en este caso vamos a dibujar el trazo AB, mide 90 centímetros, ¿cierto? Mide AB, mide 90 centímetros, ¿sí? Y está dividido interiormente por un punto P, ¿de acuerdo? En la razón 2 es a 3, ¿cierto? No es que mida 2 centímetros este pedacito o este trazo AP, no mide 2 centímetros ni 2 metros, está en proporción 2 es a 3, o en razón en realidad. Está en una razón 2 es a 3. ¿Cuánto mide el segmento mayor? Ah, 3. No, no mide 3. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente ejercicio para poder resolverlo. Decimos 2K más 3K. ¿Quién es K, dirán ustedes? La constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo?
y va a ser igual a 90, ¿cierto? Luego sumamos esto, 5K igual a 90. K, por lo tanto, mide 18. Esa es la constante. Entonces, esto es K, esto es K. Y simplemente me piden el valor o cuánto mide el segmento mayor, que por supuesto el segmento PB es el segmento mayor. Y simplemente hacemos 3 por 18, ¿cierto? 3 por 18, y como lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, sería 54. 54 centímetros mide el segmento mayor, ¿ya? Si quisiéramos calcular el segmento menor, simplemente multiplicamos 2 por 18 o restamos 90 menos 54, ¿cierto? Muy simple. Otro ejercicio. Dice, voy a sacar esto porque no me molesta. Ahí, lo voy a dejar así, ¿ya? Dice, la escala de un plano es 1 es a 1500. Un terreno representado en este plano tiene un largo de 6 centímetros, ¿ok? Tiene un largo de 6 centímetros en el plano, ¿cierto? Y un ancho de 3 centímetros, ¿de acuerdo? Las medidas reales del largo y el ancho en metros son, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente proporción. Vamos a decir que 1 es a 1500, como 6 es a x, porque al despejar x vamos a saber cuánto mide en la realidad este terreno, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda que x es igual a 9000, ¿cierto? Por lo tanto, el largo mide 9000 centímetros, pero nos piden en metros, ¿cierto? Y basta con hacer la regla de 3 muy rápido. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Esto lo pueden hacer mental, pero nunca está de más recordarlo. ¿Cuántos metros son 9000 centímetros, cierto? Por lo tanto, basta con dividir 9000, ¿cierto? 9000 en 100. Sacamos los ceros y nos queda que el largo de ese terreno es de 90 metros. ¿De acuerdo? 90 metros. Por lo tanto, esos 6 centímetros que se ven en el plano, en realidad está representando 90 metros. ¿Sí? Y podríamos hacer el mismo cálculo, pero ahora con el ancho. Pero ¿qué tal si decimos, pero mira, si este mide 6, el otro mide 3, significa que es la mitad. Por lo tanto, el ancho mide 45 metros. Y ahí están las dos medidas que nos están pidiendo en el ejercicio. ¿Se entiende? Ahí. Sí, profe, se entiende. Gracias. Sigamos con otro ejercicio o creo otro concepto. Serie de razones, otro concepto que tenemos que manejar. Es la igualdad de dos o más razones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una serie de razones X es a A, como Y es a B, como Z es a C. ¿Ok? Podríamos estar todo el día haciendo una serie de razones. ¿De acuerdo? Lo que tienen en común que todos los cocientes de estas razones van a dar el mismo valor, que le vamos a llamar K, que es la constante. ¿De acuerdo? También lo podemos escribir así en forma horizontal. X es a Y es a Z, como A es a B es a C. ¿Ok? Eso es lo único que hay que saber de serie de razones.
Sigamos avanzando para que hagamos los ejercicios correspondientes. Dice, si A es a B como 2 es a 3, lo vamos a reescribir acá. A es a B como 2 es a 3 y B es a C como 6 es a 7. ¿De acuerdo? Como 6 es a 7. Y nos piden a cuánto equivale esta serie de razones. ¿Ya? Si tú te fijas, B es como el común entre ellos. O podríamos reemplazar esta razón o reemplazar esta razón, ¿ya? Pero mejor esto lo vamos a amplificar, ¿de acuerdo? Por 2, ¿sí? Lo vamos a amplificar por 2 y esto nos queda como 4 es a 6, ¿ok? Y así se puede respetar esta razón o esta proporción. Si quisiéramos llevar el B, el B a 3, tuviésemos que dividir por 2 esta razón, tanto el antecedente como el consecuente, pero nos van a quedar decimales, ¿cierto? Entonces mejor amplificar la primera proporción. Por lo tanto, A sería 4, B sería 6 y C sería 7. Y lo podríamos reemplazar acá como 4 es a 6 es a 7. Listo. Nada del otro mundo el ejercicio. Denme un segundo que me voy a silenciar porque necesito toser. Espérenme un poquito. Es increíble cómo a uno se le desgasta la voz hablando tanto. Ok. Sigamos. Dice, un premio repartido entre 3 amigas. En la razón, 3 es a 4 es a 7. Si el premio es de 420,000 pesos, entonces la cantidad de dinero de la amiga que recibe menos es, bueno, aquí está la amiga que recibe menos, ¿sí? Por lo tanto, primero tenemos que saber cuál es la constante, ¿sí? Y la constante la vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a decir 3K más 4K más 7K, ¿cierto? Y eso va a equivaler a 420,000, ¿de acuerdo? Sumamos, nos queda 14K es igual a 420,000. Es una ecuación, ¿cierto? De primer grado. Por lo tanto, K sería 30,000. Al dividir 420,000 entre 14 sería 30,000. Esa es la constante, la cual al multiplicar por cada una de esas razones, vamos a saber cuánto recibe cada persona. Pero nos están pidiendo solamente la que recibe menos. Por lo tanto, esto sería 3K, reemplazo el valor de K, ¿cierto? Y ¿cuánto recibe? 90,000 pesos. ¿Ok? Eso es lo que recibe la amiga. Listo. Sigamos avanzando. Si A es a B como B es a 3 como C es a 4 y C vale 36, entonces, ¿cuánto es A más B más C? Menos C, perdón. Entonces, esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a reescribir esto. Déjenme ver si hay otro ejercicio ahí. Ah, ya, para poder respetar el espacio. Ok.
Entonces, A es a B, A es a B, A es a 2, como B es a 3, y reemplazamos el valor de C, 36 es a 4, ¿ya? Y aquí podemos generar, para saber los valores de A y B, ecuaciones de primer grado. Entonces, quiero saber cuánto vale B, despejo en esta ecuación. Por lo tanto, nos queda B es igual a 36 por 3 fraccionado en 4. Yo recomiendo siempre que no se pongan a multiplicar al tiro, sino que vean si es simplificable eso. Por lo tanto, mira, el 4 y 36 nos queda 9. Por lo tanto, B tiene un valor de 27. Ya tenemos B, tenemos C, nos falta A. Entonces, ¿qué tal si ocupamos esta ecuación reemplazando el valor de B? O diciendo A es a B como 36 es a 4, también sirve. ¿Ok? Pero voy a ocupar reemplazando el valor de B. Entonces nos va a quedar A es igual a 27 por 2 fraccionado en 3. ¿Sí? Y entonces lo vamos a escribir ahí. A es igual, mira, el 3 se simplifica con el 27, nos queda nuevamente 9. Y nos queda 9 por 2, que sería 18. Y ahí estaría los tres valores. Ahora tengo que reemplazar en estas sumas y restas, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí. A vale 18, B vale 27 y C toma el valor 36, ¿cierto? Y esa suma y resta sería 9. ¿Ya? Yo ya lo tengo resuelto, entonces por eso es cosa de sumar y después restar y eso le queda 9. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si tienen dudas, pregúntenme. No sé dónde poner la cámara. Es que después queda tapa para los que quieran ver la grabación. Entonces ya lo voy a achicar nomás, a lo mismo. Ya. Otro ejercicio dice, si A más 2B más 3C es igual a 34 y A es a B es a C, como 3 es a 4 es a 2. Entonces el valor de A más B más C, ¿cuánto es? Ya, primero vamos a ocupar esto para saber, para luego saber cuánto es la constante, cuánto vale. Mira, vamos a decir lo siguiente. A sería 3K, B sería 4K y C sería 2K, ¿cierto? Esta información la extraemos de la segunda proposición que nos da el ejercicio, ¿cierto? Y luego, con esto, vamos a reescribir esa suma que nos plantean acá. Y vamos a decir, ahí, A lo reemplazamos por 3K, 2B sería 2 veces 4K, por lo tanto 8K, más 3C, que en el fondo sería 3 por 2K, ¿cierto? O sea, 6K y eso es igual a 34, ¿cierto? Sumamos esto y nos queda 14, 17K, ¿cierto? Por lo tanto, K, la constante, es 2, ¿sí? Entonces, con esa constante, vuelvo a mi planteamiento primero, acá, y comienzo a reemplazar de tal modo saber cada valor de A, B y C, ¿cierto? Entonces, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4.
Y la suma de ellos, porque me la están pidiendo acá, ¿cierto? Sería 18. Y esa es la respuesta del ejercicio. ¿Difícil? No creo. Pero hay que tener muy claro los pasos que tenemos que seguir. Profe, Dígame. tengo una duda con el primero. Cuénteme. Es que no me bugué cuando dijo que había que amplificarlo. Ah, No me acuerdo por qué ejemplo. para poder igualar, estoy viendo que me faltó borrar esto. Para poder igualar, ¿dónde está ese ejercicio? Acá. Para poder igualar alguna letra. Y en este caso nos servía igualar la B, que es común para ambas razones, ¿te fijas? Es común, ¿te fijas acá? Entonces, Ya, claro, entiendo. la idea es igualarlo, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de amplificar acá, ¿de acuerdo? De amplificarlo, o acá dividir antecedente y consecuente, por supuesto, por 2. Pero nos hubiese quedado 3 esa 3 esa 3,5 y con los decimales como que también hubiese estado bien, pero imagínate este ejercicio aparece y dentro de la alternativa no está el 3,5, por lo tanto tenemos que amplificarlo, ¿ya? Ojalá que te sirva esa explicación. Gracias, profe. De nada. Proporcionalidad directa. Aquí está lo puntual que usted debe saber. Son dos variables, X e Y, ¿ya? Que se van a relacionar, ¿ya? De una forma directamente proporcional, ¿ok? ¿Cuándo es así? Cuando el cociente, la división entre sus valores correspondientes se mantiene constante. O sea, así. Yo divido las dos variables que están en juego y siempre tiene que dar el mismo valor, ¿ok? Otra cosa muy importante, muchachos, que tienen que relacionar con la proporcionalidad directa y la inversa es su gráfico, ¿ya? Esto es súper importante, porque mira, para toda proporción directa, la gráfica es la misma, o sea, una función lineal, ¿de acuerdo? Donde su pendiente es positiva, porque está ascendiendo, ¿de acuerdo? No es una curva, nada, es una línea recta, ¿ok? Otro lo que tenemos que saber es que para estas variables que están involucradas en la proporción directa, ¿por qué se llama así? Porque si una aumenta, por eso tenía esta rayita aquí, la otra variable también aumenta. Sin embargo, si una variable desciende o disminuye en realidad, la otra también disminuye. ¿Ok? A eso se le llama proporcionalidad directa. Entonces, esos son los 3 conceptos que ustedes deben saber de proporcionalidad. ¿Ya? Y uno en el colegio se demora 2 meses en pasar esto. Pero esto es lo que tienen que saber. La gráfica, una función lineal. ¿Ok? No es más que eso. Y para que sean directamente proporcionales hay que hacer la división o son un cociente. Ejercicios. En la tabla adjunta P y Q son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuánto vale A más B? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Podemos tomar esta proporción, ¿de acuerdo? Y despejar B, ¿cierto? Por lo tanto, mira, B pasa multiplicando, ¿sí? B pasa multiplicando, lo voy a reescribir, 8 es a B como 3 es a 24, ¿cierto? Entonces, B pasa multiplicando, nos queda 8, bueno, 24 también pasa multiplicando,
y nos queda 3 por b, ¿sí? Luego, lo voy a reescribir así, sería 8 por 24 dividido en 3, ¿cierto? Antes de ponernos a multiplicar números muy grandes, veamos la posibilidad de simplificar. Y mira, nos queda 8 aquí arriba. Por lo tanto, 8 por 8 es 64. B toma el valor 64. Necesitamos saber el valor de A y B para luego sumarlos, ¿sí? Por lo tanto, podríamos tomar ahora esta relación, que es una proporción, reemplazando el valor de B o construyendo, no sé qué ejercicio viene, ahí sí, es que es por el tema del espacio. Ahí, construyendo la siguiente proporción. A es a 40, como 3 es a 24. Se puede hacer de esa forma o reemplazando el valor de B, pero siento que aquí hay números más pequeños, por eso lo hago así. Por lo tanto, tenemos A es igual a 40 por 3, ¿cierto? Fraccionado en 24. Y mira, el 3 y 24 se pueden simplificar. Nos queda en el denominador 8. Y el 8 se puede simplificar con 40. ¿Cuánto nos queda? 5. Por lo tanto, el valor de A es 5. ¿Ok? Reemplazo acá, me queda 5 más 64 es igual a 69. Y ese es el resultado de ese ejercicio. ¿Ok? Yo lo hago todo con pasos, pero para mostrárselo a ustedes. Pero después ustedes, cuando ya tengan la práctica de hacer este o cualquier otro ejercicio, se pueden saltar todos los pasos que ustedes quieran, ¿cierto? Si es para mostrarles cómo va transformándose este desarrollo, pero mientras lo tengan bueno y se saltan o si lo pueden hacer mental, mucho mejor. Menos tiempo ocupan. Ok, en el gráfico, la número 2, ¿cierto? En el gráfico de la figura adjunta, X e Y son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor de C menos D? ¿Te fijas que están directamente proporcionales? Entonces, la gráfica es una línea recta o una función lineal, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vamos a decir 9 con esta información, puse A, 9 esa, y ni siquiera es 9. ¿Sí? D es a 9, como 8 es a C, como 4 es a 3. ¿Se fijan? Una serie de razones. Por lo tanto, como lo hicimos anteriormente, quiero saber el valor de C, vamos a tomar esa relación y vamos a decir 8 por 3 es igual a 4 por C, ¿cierto? Luego tenemos C es igual, bueno, 8 por 3, 24, fraccionado en 4, por lo tanto C toma el valor 6. Ahora quiero saber el valor de D. Puedo reemplazar o puedo igualarlo, el D es a 9, como 4 es a 3. ¿Ya? Hagámoslo igual. D es a 9, como 4 es a 3. Por lo tanto, eso nos queda de 9 por 4 sería 36, fraccionado en 3. Por lo tanto, D, ¿cuánto es? 12. Y ahí tengo los dos valores que me piden. Ok, entonces me piden C menos D. Reemplazo, tenemos 6 menos 12 es igual a menos 12, iba a decir. Uy, ¿qué me pasa hoy día? Sería menos 6. Ahí está.
Los cálculos son súper simples, pero hay que tener muy claro cómo se relacionan las variables en proporción directa, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Una proporción de 250 gramos de cierto alimento aporta 0,5 calorías. ¿Cuántas calorías aporta? 4,5 kilos de mismo alimento, ¿ya? Ok, tenemos que primero pasar de kilos a gramos o de gramos a kilos, ¿de acuerdo? Para que tengan la misma unidad, ¿sí? Podríamos pasar, sabemos que 1000 gramos o 1 kilo es igual a 1000 gramos, ¿de acuerdo? Pasemos esto, los kilos a gramos, por lo tanto sería 4,5 es igual a ¿cuántos gramos? ¿De acuerdo? Y eso nos va a quedar X es igual a 4,5 por 1000, ¿cierto? Y acá tenemos que desplazar la coma, o sea, sí, la coma y después agregarle ceros si se necesita. ¿Ya? Pero no quiero equivocarme en detalles. Sería 4, lo voy a... Ahí sería. 4.500, obvio. 4.500 gramos corresponde. ¿Cierto? Ok, por lo tanto, ahora vamos a hacer la proporción directa, la construimos. Dice, 250 gramos, ¿cierto? Es a 0,5 calorías. ¿Cómo? 4.500 gramos, ¿cuántas calorías aporta? Una regla de 3, muy conocida por todos nosotros, ¿cierto? Multiplicamos cruzado y nos queda X es igual a 4.500, ¿ya? Por 0,5 fraccionado en 250. ¿Está bien? Por lo tanto, podríamos simplificar, multiplicar, dividir. No voy a reparar en eso, pero sí voy a dar el resultado, que son 9 calorías. ¿Se entiende? Estos ejercicios son simples porque se hace una regla de 3. Le ponen un poquito de dificultad mezclando en el fondo mezclando las unidades, ¿ya? Y ahí uno tiene que también estar ojo con eso de poder igualarlas, ¿de acuerdo? Otro concepto, proporcionalidad inversa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que dos variables, X e Y en este caso, son inversamente proporcionales cuando ahora el producto entre sus valores correspondientes se mantiene constante. Y ahí está. En la proporcionalidad inversa dividimos en la... ¡Uy, Dios! En la proporcionalidad directa dividimos, en la proporcionalidad inversa multiplicamos. Y esa es la gráfica de una proporcionalidad inversa. Es una curva. Siempre va a ser una curva. Bueno, esa curva tiene nombre, hipérbola equilátera. Tengan ahí en un espacio de su mente este nombre, porque puede que aparezca. O la nombren así y ustedes no estén claras, ¿ya? Entonces, hipérbola equilátera. ¿Ok? Es una curva donde nunca esta curva va a tocar al eje y menos al eje X, ¿ya? Se hace asíntota. Se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca la va a tocar, ¿ya? Tiende a.
pero no la toca. ¿De acuerdo? Eso se ve mucho en cálculo o en el electivo, en límites, en su electivo, para los que están en ese electivo de límites de derivadas, algo así. Sigamos avanzando. Entonces, esto es lo que tienen que saber de proporcionalidad inversa. Cómo es la gráfica y cómo se relacionan las variables. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y si se pueden aprender como dato freak el nombre de la curva que representa esta proporcionalidad, mejor. ¿Ok? Ejercicios, lo mismo que recién, que la que la directa. Vamos a calcular el valor de P, ¿sí? Pero de la siguiente forma, ya no vamos a hacer fracciones. Vamos a decir 5 por 6 es igual a P por 4. ¿De acuerdo? Porque así se van a relacionar ahora las variables. Y P simplemente sería 5 por 4, nada que ver. 5 por 6, 30, fraccionado en 4. Por lo tanto, P vale, sería 15, si lo dividimos por 2, y 2 abajo, y la mitad de 15, 7,5. Ese es el valor de P. ¿Ok? Calculemos el valor de Q. Entonces podríamos decir 5 por 6 es igual a 10 por Q, ¿cierto? Entonces tenemos 3/30 fraccionado en 10, por lo tanto Q es igual a 3. Y nos piden la resta de P y Q. Por lo tanto, la diferencia entre P y Q, reemplazo 7,5 menos 3, o sea, 4. ¡Listo! Otro. El gráfico de la figura representa una hipérbola equilátera. Obvio, todos sabemos que se llama así, ¿cierto? De acuerdo a la información entregada, ¿cuál es el valor de D menos 2C? Entonces, decimos, mira, D por 2 es igual a 4 por C, ¿cierto? A 4 por C también es igual a 3 por 8. ¿De acuerdo? Entonces, quiero saber el valor de C. Vamos a tomar esta relación, y vamos a decir C es igual 3 por 8, 24, partido o fraccionado en 4 sería 6, ¿cierto? Luego, el valor de D sería, tomemos esto igual, reemplacemos el valor. Sería D es igual a 4 por 6, ¿cierto? Porque C vale 6. 4 por 6 fraccionado en 2. Y eso sería 4 por 6, 24, y la mitad, 12. Y ahí tengo los dos valores. Me piden la diferencia entre D menos 2C, ¿de acuerdo? Reemplazo los valores y nos queda 12 menos 2 por 6, y eso sería igual a 12 menos 12, y eso es 0. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Alguien me está escribiendo. ¿Ok? Que te vaya bien, Darío. Sigamos avanzando. Chau. Ok. Ya. 8 empleados hacen un trabajo en 20 días. Para hacer el mismo trabajo en 5 días, ¿cuántos empleados más se necesitarán? Ya, este ejercicio tiene una pequeña pillería. ¿Ok? Bueno, se hace con proporcionalidad inversa y dice,
8 empleados. 8 por 20, ¿de acuerdo? Y para hacer el mismo, aquí le vamos a poner empleados y días. Empleados y días, ¿cierto? Entonces, para hacer el mismo trabajo en 5 días, tenemos que calcular la cantidad de empleados, ¿cierto? Por lo tanto, eso nos queda 8 por... No, vamos a hacerlo así. X sería 8 por 20 fraccionado en 5. Luego nos queda, se simplifica, nos queda 4, ¿cierto? 8 por 4, 32. ¿Es 32 la respuesta? Será 32 y por supuesto que 32 va a estar entre las alternativas. Pero les digo que no es 32 la respuesta, porque nos dicen cuántos empleados más se necesitarán, ¿de acuerdo? Y ya habían 8, ¿cierto? Ya habían 8. Y estos 8 tienen que sumarse más empleados para completar 32. Por lo tanto, serían 24. ¿Ok? Los que se necesitan más, porque ya hay 8, ¿cierto? Y necesitamos hacer un equipo de 32 para que hagan el mismo trabajo, pero en 5 días. ¿Ok? Así que ojo con eso, porque un alumno me decía, yo leo el ejercicio hasta la pregunta, o sea, hasta aquí. Y no, pues hay que leer y comprender lo que se está leyendo. ¿Ok? Ok. Porcentaje, ya, esto es bien fácil, así que no quiero detenerme mucho aquí. De hecho, me voy a saltar los ejercicios porque es muy fácil. O sea, lo puse porque como va a ir en el resumen de los conceptos que tienen que saber, lo consideré. Pero dice, el tanto por ciento es un caso particular de proporcionalidad, por eso va con este concepto. Una proporcionalidad directa, en que uno de los términos de la proporción siempre va a ser 100, ¿de acuerdo? Y esto, en el fondo, vamos a trabajar siempre con una regla de 3, ¿ya? Porque a veces en los colegios enseñan, hay 3 formas de calcular porcentaje. No, no se aprendan cosas de más. Regla de 3, listo. ¿Ok? Regla de 3 y estamos. Bueno, aquí están respondidas. Dice, el 40% de 450. Ya, si usted no lo puede hacer mental, que está bien, si no lo puede hacer mental, podemos hacer esta regla de 3. Muy rápido. 450, el 40% de 450 es, ya, 450, por lo tanto sería mi 100%, ¿cierto? ¿Cuánto es el 40%? Y ahí despeja X, ¿cierto? Y ahí obtiene el valor que usted busca o que le pide. Por ejemplo, el 54 es el 60% de, o sea, estoy buscando mi 100%, no lo conozco. X es igual al 100%, pero sí sé que 54 es el 60% de ese valor que no conozco. ¿Te fijas? Y ahí queda planteado esta regla de 3. Y fíjate, según cómo es la pregunta, es donde la X se va ubicando, ¿cierto? ¿Ok? Luego, ¿qué tanto por ciento es 8 de 20? Por lo tanto, sería 20 es mi 100% y 8, ¿qué porcentaje representa? Te fijas que la X migró al consecuente de la segunda razón. Pero fíjate, ¿quién es común, aparte de la X, para todos los planteamientos de esta regla de 3? Como decía la definición anterior, el 100. Siempre va a estar presente el 100 y la X. Y la X va a ir ubicándose de acuerdo a lo preguntado. ¿Ok? Eso. Este ejercicio también lo encuentro interesante, que se me quedó de la clase anterior puesto la respuesta. Ya, pero no importa. Mira,
Dice, en la figura adjunta, todos los sectores circulares, que son estos como pedacitos de pizza, son iguales. ¿Qué tanto por ciento es la parte achurada de la parte no achurada? Ya, yo cuando lo desarrollé, lo primero que dije, el 100% es 8. Entonces, 3, ¿qué porcentaje es? Y da 37,5. Ya, no es así. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas partes circulares no achuradas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Ese va a ser mi 100%. ¿Ok? 5 va a ser mi 100%. Y lo achurado es 3, ¿cierto? Y vamos a calcular el porcentaje. ¿Ya? Hay que estar muy atento a esa pregunta o a cómo lo preguntan. Entonces esto sería X es igual a 3 por 100, 300, fraccionado en 5. Y ahí nos da el 60%. Tiene pillería ese ejercicio. Uy, cómo pasa el tiempo. Sigamos avanzando. Por eso me apuré un poquito. Ok, conceptos. 2 conceptos que quiero dejarlos por lo menos planteados. Interés simple. Interés simple. Bueno, leerlo no tiene mucho sentido, pero igual hay que estar claros un poco. Dice, una cantidad C crece periódicamente a una tasa del I% en un horizonte de tiempo de n periodos. O sea, ahí se están presentando todas las variables que van a estar en juego en las fórmulas para calcular interés simple, ¿cierto? En un régimen de crecimiento simple, si el crecimiento en cada periodo es constante y porcentaje de C. Pero lo importante que tenemos que saber son estas dos fórmulas. Bueno, la siguiente fórmula, la de ganancia, obviamente se deduce de esta, que es la principal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa fórmula, ahí, déjenme acá está, es para hacer estos 3 ejercicios. Los voy a dejar planteados, ¿ya? Porque, en honor al tiempo. Pero no son para nada difíciles. Voy a reescribir la fórmula. Voy a reescribir la fórmula acá, que era capital final es igual al capital inicial más el número de periodos por el interés, ¿cierto? Por el capital inicial, todo eso fraccionado en 100. ¿De acuerdo? Y mira, dice el ejercicio número 1. Un capital de 500.000 pesos se deposita en un banco que ofrece un 3% de interés mensual. ¿Ok? Entonces, al cabo de 9 meses, ahí está el número de periodos, en un régimen de interés simple, ¿cuánto es el nuevo capital o capital final? Y simplemente usted, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar los valores, por supuesto, identificarlos primero, ¿cierto? El número de periodos, que sería 9, por el interés, que es 3%, 3 por el capital inicial. ¿De acuerdo? Y todo eso fraccionado en 100. Son números bastante grandes como para hacerlo sin calculadora en una prueba, pero mira, aquí trate de usar todo su ingenio. Estos ceros se cancelan con esos ceros, ¿cierto? Por lo tanto, eso sería 500.000. Bueno, ya esto es básicamente álgebra, ¿cierto? 500.000. 9 por 7 sería 27. 9 por 7, 9 por 3, 27, por 5.000, ¿ya? Por 5.000, donde ese producto sería más 135.000, ¿de acuerdo? Y la suma sería 635.000.
que sería el capital final. ¿Se entiende? Por lo tanto, todos los otros ejercicios que van a quedar ahí planteados se hacen de la misma forma o viendo qué me están preguntando. Por ejemplo, la 2 dice, Aldo realiza un depósito de 3,5 millones en un banco a un interés simple, ahí me están diciendo que es simple y no compuesto, mensual de 2,5. ¿Qué ganancia? ¿Qué ganancia obtendrá en un periodo de medio año? O sea, cuando me hablan de ganancia o utilidad, ocupamos esto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Acá, ¿qué capital, la número 3? ¿Qué capital debe invertirse en un negocio que rinde el 15% de interés simple anual para obtener 2.400.000 pesos de utilidad en 4 años? Y aquí me están preguntando por el capital inicial. ¿De acuerdo? Por el capital inicial. ¿Ok? Igual yo voy a subir esto resuelto, pero en honor al tiempo quiero avanzar para ver lo del interés compuesto, que es lo mismo, solamente cambia la fórmula. Ahí está. Cambian como de posición los integrantes. ¿Te fijas? Yo les recomiendo que vayan haciendo como un listado de fórmulas que usted tiene que saber. ¿Ok? Y esta es una de ellas. ¿Ok? Ahí está el interés compuesto y ahí están los ejercicios que yo voy a subir resueltos para que los revisen. ¿Ok? Bueno, estamos justo en la hora. Quería mostrarles lo que sigue, pero para que quede para ustedes 5 ejercicios que ahí están sí propuestos como PAES, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo que hicimos todo el rato. ¿Ok? Sí los voy a subir resueltos, ¿ya? Ahí están los 4 ejercicios. Voy a tener que poner menos cositas en los PPT para que alcancemos a abordar todo. ¿Ok? Ya muchachos, esta fue la clase número 9. Voy a parar la grabación